Terminando el repaso histórico por la ciudad, venimos del Alcázar Seguí, también llamado Alcázar Menor, que hoy en día conocemos como el Convento de Santa Clara. Consta como uno de los edificios históricos más relevantes de la antigua ciudad mursilla, de los que nos quedan restos pertenecientes a uno de los palacios árabes más importantes. En la actualidad, todo el conjunto está musealizado, accesible de forma gratuita, donde su interior posee una amplia e interesante colección arqueológica del mundo andalusí, destacando la presencia de zócalos cubiertos de un rico autobrique, grandes descubiertas de mocárabes y una gran variedad de yesos pintados y tallados con exquisito detalle, mostrando la grandeza del mundo islámico. En cuanto de qué se hablará y se trabajará en esta zona, será dividido en dos partes. La primera se hablará del tesoro de Moravetino Lupino, terminando la parte de numismática, mientras que la segunda parte se hablará del Alcázar Menor, finalizando la serie de episodios dedicados a los alcázares. La leyenda de Moravetino Lupino, la figura del rey lobo ha tenido a lo largo de la historia varios cambios en su concepción, desde la leyenda negra hasta la romantización radical. La verdad es que fue un rey que llevó a Murcia a una época de esplendor, a la vez que sometió a la población a una gran carga económica muy pesada a través de impuestos que iban a muchos gastos a los que estaban atados, construcciones públicas, privadas, pagos de impuestos por los reinos cristianos. Entre relaciones diplomáticas, la ciudad de Murcia estaba sometida a cierto modo a los cristianos, a los que debían pagar parias. Es entonces cuando se crea una nueva moneda, un dinar de Mardanis, conocido como Moravetino Lupino, de oro, de gran calidad, traído a África, acuñado en una fábrica propia, usado para pagar los parias, pero también en comercio de vigencia universal. Se caracteriza por su doble leyenda, que incorpora la epigrafía, pero no se especifica al dirigente político ni lo hace ni la fecha. Cada dirigente elige una frase del Corán para poner, y no se puede repetir nunca en otra moneda, por lo que sí se puede establecer una cronología en esta numismática. Aquí podemos ver por primera vez la epigrafía en cursiva en la península, se conserva en el Museo Arqueológico de Madrid. Esta moneda es fuente de recuentos y símbolos de poder. Incorpora una parte de la leyenda en la que se reconoce el poder religioso de Bagdad. No se conoce la potestad religiosa de los almohades. Era realmente militar que eligió entre sus compañeros para ser el emir de la Taifa Mursilla, pero nunca tuvo poder religioso. Estas monedas sirvieron como modelo para los famosos moravitinos alfonsinos emitidos por Alfonso VIII, en árabe con leyendas y mensajes gigantes en una moneda emblemática española. Como podéis ver, aquí encontramos el tesoro de San Pedro, procedente de la calle del mismo nombre, y el tesoro de la jamonería, procedente de la calle del mismo nombre. Sin embargo, la obra más destacable de este característico museo se trata la imagen de la flautista, una mujer tocando el mizmar, instrumento musical de viento propio de la cultura árabe. En cuanto a su edificación, comenzó alrededor del siglo XVI, donde se situaba en el mismo lugar que el anterior alcázar del siglo XIII, que tiene por nombre Alcázar Seguí. Es necesario aclarar que durante los siglos XII y XIII fue un palacio del emirato, hasta que pasó a manos de castellanos, por el asentamiento católico tras la conquista cristiana, transformándose en un monasterio de monarcas castellanos en el siglo XIV, con un claustro y un coro que son propios de la época gótica, junto a una iglesia barroca a posteriori. El edificio se divide en dos plantas. En la parte baja se distribuyen una serie de salones procedentes del siglo XIII, con restos arqueológicos islámicos. A su vez, en la primera planta reside el arte propiamente cristiano, encontrando las obras artísticas de la Orden de las Hermanas Clarisas. Como podemos ver, a continuación, esos serían los restos arqueológicos procedentes del anterior alcázar. Observando en la zona, se convivieron diversas culturas de diferentes épocas, con estilos artísticos y pensamientos divergentes. Estas sociedades, cuando se asentaron, dejaron evidencias de esto, edificando la zona de esta larga línea del tiempo. Resalta la exposición de origen islámica, con tres zonas bien diferenciadas: el pórtico del palacio musulmán, el patio del palacio Udí y el salón del palacio, todas pertenecientes al siglo XIII. El primero se conforma con una gran galería alargada, sostenida por tres grandes arcos formados por varios festones, hechos a partir de yeso, policromados, aunque esa policromía no se ha conservado. Hablando con detalle de los arcos, están conformados con un rico revestimiento de taurique. La decoración, compleja, era propia del arte islámico, pero si hablamos de la galería en el suelo, en la zona central se cuenta una forma poligonal, aludiendo estrechamente a la alberca, de gran importancia para los musulmanes.
pues allí se halla la fuente de agua que simboliza la vida. Continuando en el mismo espacio, nos encontraremos la sala Tuzmil, de entrada exquisita por sus detalles, como también lo son las cerámicas islámicas, ubicadas en grandes vitrinas o incluso lápidas funerarias para conmemorar a un antepasado. Para nuestra sorpresa, esto no fue lo único hallado, pudiendo encontrar restos de ajuares, utensilios del ámbito doméstico y cerámicas pertenecientes a los mudéjares. Centrándonos en la segunda gran instancia, el patio judí presenta cánones almorávides, junto al estilo procedente de la época nazarí, para posteriormente evolucionar en el tiempo, transformándose el espacio en una galería de carácter gótico, alrededor del siglo XV. Lo más importante de la pieza es la alberca, rodeada de un espectacular jardín, dividida en 4 franjas de tierra, repleta de naturaleza, y una gran fuente para poder refrescarse. En cuanto a las franjas, eran de forma alargada y acotada, de gran variedad de árboles frutales, como es el caso de los naranjos, albaricoques y ciruelos. La combinación del agua cristalina de la fuente junto con la naturaleza de la alberca creaba un ambiente muy acogedor y relajante. Para terminar, hablaremos del Salón del Palacio Islámico, también conocido como la Sala del Trono tras la Conquista. En la estancia tenían lugar las distintas audiencias y recepciones, donde a su vez se transmite como zona administrativa. En cuanto a su composición, de norte a sur, de 2 aljinas, una especie de alacenas islámicas dan acceso al pasillo, y una serie de escalones que, desgraciadamente, no se ha podido conservarse a día de hoy. Por otra parte, el acceso al lugar se ha realizado a través de una serie de arcos sobre semicolumnas, hechas a partir de yeso, donde se ha de recalcar que los arcos cercanos a la entrada del salón presentan decoraciones más ricas y vistosas en la taurica en comparación al resto. Como podéis ver, hemos cambiado de localización, encontrándonos en el piso superior, es decir, en el piso 2. En el área izquierda, esta zona se trataría de la galería gótica, que se construyó alrededor del siglo XV tras la conquista cristiana. En esta zona podemos ver las diferentes obras artísticas de la Asociación de las Clarisas, pero también esta zona tiene otra función, ya que a partir de aquí podemos acceder al claustro y al coro. El conjunto estructural del convento de Santa Clara presenta varias similitudes con el Castillejo de Monteagudo, un antiguo recinto palacial andalusí, situado en la pedanía de Monteagudo, que sirvió también como residencia del mismísimo Rey Lobo. Tales similitudes provienen porque el mismo Rey Lobo encargó las 2 estructuras. Además, también a comentar, en el museo se puede observar una estructura que consiste en una maqueta del convento de Santa Clara, donde se pueden ver las diferentes partes y cómo estaría conformado.